Hola, hola, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy es día martes, estamos junio 7 y son aproximadamente las 4 de la tarde. Mira, te traigo un mensaje, claro que sí, es el propósito de traerte un mensaje de parte de Dios para tu vida. Estaba desde ayer que grababa, desde ayer el lunes, ansiosa por grabar, tenía un mensaje para dar. Pero dada a las circunstancias se me fue imposible, pero ahora quiero aprovechar el día antes de que se termine, antes de que lleguemos, ¿verdad?, a la culminación de ese día para llevarte un mensaje a ti. Espero que se pueda subir el día de hoy, si no, pues estaré llegándote el día miércoles. Vamos a hablar de un tema que ayer yo meditaba y es algo así referido con la fe. Y ¿por qué no decirlo así? Titularlo así. Lo voy a titular Cuando tu fe decae. Y es que yo no sé, pero no creo que sea la única que a veces siente como que la fe no nos da más allá, que queremos alcanzar más, abarcar más en el aspecto de la fe, pero nos decaemos y se decae y vemos que pasan los días y las cosas no cambian muchas veces, que todo sigue en el mismo lugar, sigues luchando con esa situación y no cambia, ¿verdad? Y horas y horas y esperas y nada. Yo no sé si te ha pasado, a mí sí hay situaciones que me han pasado, pero y de esto vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que te desanimas, no quieres esperar, te duele tal vez el proceso largo, y quieres muchas veces tirar la toalla, otras veces piensas que Dios no te escucha, que Dios no está atento a lo que estás diciéndole, otras te enojas, decides callar, o muchas veces callar hasta aún con papá, no hablarle a papá, que crees que Él te está ignorando tu clamor, ignorando tu petición, pero estamos muy lejos de la realidad, muy lejos de saber lo que Dios está haciendo, de las intenciones de Dios al estar callado o al estar pausado, ¿verdad? Y por eso vine hoy, por eso vine a hablarte hoy, porque había una palabra que me retumbaba en mi mente y era levántate, levántate a creerle, créele, confía en Él. Por más difícil que se ve el problema, por más difícil que se ve el caminar, un paso más, da un paso más, ese paso que tal vez estamos tan cerca de lograrlo y es de ahí donde nos regresamos. ¿Cuántas veces estamos cerca de la meta y retrocedemos? Y el Señor nos dice, no, sigue avanzando, sigue avanzando. Mira, Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice así la palabra de Dios. Qué bonito, ¿no? Porque eso nos recuerda algo. Y es que yo recordaba, ¿verdad? Ayer justamente estaba pensando en esto. Cuando Jesús está caminando al Gólgota, al punto o lugar donde Él va a ser crucificado. Él llevaba la cruz y mientras llevaba la cruz, esta era pesada y se caía, ¿no? Jesús sabía para dónde iba, Jesús sabía que lo que le esperaba era una crucifixión, lo que le esperaba era que sus manos fueran clavadas, que sus pies fueran clavados. Y te imaginas tú, yo me imaginaba ayer, esa cruz pesada, esa cruz aquí sobre sus hombros, cargándola, caminando, ¿no? Mías, qué sé yo, pasos, ¿no? Y de repente él se cae, creo que si no estoy equivocada, 3 veces se cae él al suelo y tiene que volverse a levantar y cada caída se tiene que volver a levantar, ¿no? Eso es un ejemplo. Nunca podremos ser como Dios, nunca podremos igualar a Jesús, pero solo ponte en su lugar por un minuto de decir que Jesús sabía que iba a la muerte, una muerte inminente, pero él proseguía sabiendo que al ser ese sacrificio, al llevar a cabo ese sacrificio, le daba salvación a un mundo entero, a todos nosotros, a los que estaban en ese tiempo, a los que iban a venir y alcanzándonos a nosotros, ¿no? Qué difícil, ¿no? Porque él pudo haber dicho, tú sabes que esta cruz está pesada
esto está pesado, no puedo más. Había sido latigado, había sido burlado, sus barbas habían sido rasgadas, había sido puesta una corona de espinas sobre su cabeza. O sea que además del cansancio tenía maltrato físico, emocional, físico. Y yo me imagino caminar entre la multitud, algunos se burlaban, otros le tenían lástima, otros gritaban, le burlaban, lo escupían, no sé, tantas cosas que hubieron poder pasar de lo que fue la travesía donde él fue castigado con látigo hasta donde él caminó para ser crucificado, llevando esa cruz, ¿no? Él pudo decir, me doy por vencida, pudo decir como nosotros ya no podemos más y no creer, incluso yo pienso, decir, no creo que lo voy a lograr, no creo que voy a poder llegar ahí, y es más, no creo que sea capaz de este gran sacrificio por esta humanidad. Sin embargo, él no se dio por vencido, ¿no? Y eso es lo que nos pide él a nosotros ahora, que si él fue el ejemplo de no vamos necesariamente nosotros a ser crucificados, pero sí tendremos aflicciones, sí tendremos problemas, sí tendremos muchas veces desánimos, sí muchas veces pasaremos por momentos donde la fe mengua, pero el Señor nos dice que podemos vencer aún la tentación. Dice 1 Corintios 10, 12 al 14, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y este es para aquel que dice, no, a mí no me pasa esos momentos, esos de que ay no, yo no decaigo en la fe. No, que eso es para otros, para los débiles. Dice, mira, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Por tanto, dice, amados míos, huid de la idolatría y de todo lo que los tienta. Entonces, Él nos dice que no va a venir tentación que no podamos sobrellevar o que no podamos pasar, ¿no? Que no sea humana. Dice también 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba. Y esto es para aquellos que estamos diciendo, bueno, yo estoy siendo tentado, pero estoy siendo probado por Dios. Estoy pasando por momentos difíciles, ataques, problemas, pruebas, procesos. Dice, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos soportarlas. Eso es 1 Corintios 10:13. Así que si la fe nos está menguando, la fe nos está faltando, podemos entender y podemos irnos a la Biblia, a su referencia, donde dice que nada nos ha sobrevenido que no podamos sobrellevarlo. Que Dios no nos va a probar ni nos va a permitir que nos seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar, ¿verdad? Hay muchas veces que buscamos vías fáciles para solucionar ciertos problemas y eso no necesariamente es aprobado por Dios. Buscamos en nuestras propias carnes, buscamos en nuestros propios métodos, nuestro propio entendimiento. Por eso es que Dios dice que no nos... en su palabra dice que no nos debemos dejar de llevar por nuestro propio entendimiento, por lo que nosotros creamos saber. Dice que muchas veces buscamos la vía fácil o la salida fácil sin ir a Dios, sin ir a buscar de Dios, sin decirle, Señor, estoy careciendo de fe, mira esta situación, mira, Señor, estoy cayendo. Dice Mateo 7, 13, 14, dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y esto es cuando buscamos la vía fácil, cuando vemos que el caminar de Dios es difícil, la fe nos decae, no tenemos suficiente fe o esperanza y buscamos soluciones rápidas para solucionar nuestros problemas. Dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y estas son las salidas fáciles, estas son las vías que podemos decir, oh, no me voy a ir por aquí, me voy a ir por acá, ¿no? Dice, la puerta ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esas son las soluciones fáciles y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida.
y pocos son los que la hallan. Solo la hallan aquellos que perseveran, que siguen caminando, ¿no? Que no se dan por vencida. Dice, y es que muchos comienzan, pero no todos terminan de recorrer el camino que lleva a la salvación. ¿Te imaginas que Jesús, mientras iba caminando hacia ese punto donde iba a ser crucificado, hubiera dicho, bueno, no, esto está muy fuerte? Él estaba en la carne, él vino y sufrió en la carne, en carne propia, fue tentado en la carne, no como Dios, sino como hombre. Hubiera dicho, hubiera dicho, esta carne está muy pesada, esto yo no lo puedo. Esto yo no puedo llevarlo. ¿Qué fue lo que a él lo mantuvo? ¿Qué fue lo que a él lo llevó a insistir y a persistir hasta culminar? Hasta el último momento, hasta decir, ok, Señor, entrego mi espíritu, ya, lo hice, se acabó. Pues la fe que un día, a los tres días él iba a resucitar y que iba a llevar sobre sus cargas, estaba llevando sobre él todas nuestras cargas, estaba llevando sobre él nuestro perdón y nuestra salvación, y que ese sacrificio era necesario. La fe de lo que él había creído y lo que él había visto allá en el reino con su padre. Hebreos 11 en adelante, 11 en adelante, dice así, y esto es para entender un poco qué es la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? Porque podemos decir, ay sí, Carlos, suena muy fácil, y puede ser que tú creas que es fácil, o puede ser que tú creas que lo vas a lograr, pero yo no entiendo qué es cuestión de la fe. ¿Qué es eso de la fe? ¿Qué es eso? Esto lo estamos hablando exclusivamente y particularmente aquel que no ha venido a los pies de Dios, aquel que todavía está siendo llamado por Dios, pero no entiende mucho, ni briega mucho con la situación de la fe. La fe es algo que nosotros los cristianos vivimos día a día con día. Por la fe creemos en Jesús, por la fe muchos de los héroes de la fe anteriores, nuestros ancestros, Abraham, Moisés, siguieron a Dios por la fe, porque creyeron, porque creyeron en Dios. Dice Hebreos 11 en adelante, y esto un poquito más para explicar, vamos a leer un poco, mucho, pero es para que entendamos. Dice, es por la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, en pocas palabras, es algo que yo espero, no lo veo, pero yo tengo la convicción que existe y que lo voy a alcanzar si sigo y persisto en aquello, ¿no? Dice, porque por ella, dice el 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por palabra de Dios. Como sabemos que el universo fue creado por lo que hemos creído a través de su palabra, lo que hemos leído a través de su palabra. Dice, de modo que el que se ve fue hecho por lo que no se veía. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla, dice. Entendemos que Caín, ¿verdad? Dice, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla, dice, por ella. Por la fe, Enoc, dice, fue traspuesto para no ver muerte. Enoc fue el que fue levantado, ¿no? En cuerpo y llevado así en físico hacia el cielo. Y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado, dice, a Dios. El 6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible agradar a Dios? Porque sin fe no podemos creer que Dios existe, no podemos creer que Él nos creó, que Él creó todo donde vivimos, el ambiente, la atmósfera, el mundo. Sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, dice, anduvo y fue advertido porque Dios acerca de cosas que aún no se veían. Noé, ¿se acuerda quién era Noé? Por temor preparó el arca en que en su casa se salvase. Noé es aquel que preparó la arca porque venía un diluvio donde nunca había habido agua. Le creyó a Dios que él le decía, viene un diluvio, prepara un arca para que metas tu familia y meta al que se quiera salvar con todo y animales. Y nadie le creyó a Noé, pero él creyó a Dios, y el diluvio vino y Noé y toda su familia y animales se salvaron en esa arca. Dice, y fue hecho el heredero de la justicia que viene por la fe,
Por la fe, dice, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar donde había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham es quien es llamado de su parentela y es traído a través del desierto y muchos lugares para una tierra que él desconocía. El 9 dice, por la fe habitó como extranjero, dice, en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para recibir ya a una vejez muy avanzada, ¿verdad? Como sabemos, lo que hemos leído la Biblia. Esto lo vamos a encontrar en Génesis, creo. Y dio a luz aún afuera del tiempo de edad, dice, porque creyó que quien era fiel, quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y eso ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud. Se multiplicaron tanto como las estrellas de los cielos y como la arena innumerable que está en la orilla del mar, dice. El 11, conforme a la fe, murió en todo esto sin haber recibido lo prometido, sí, aún mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, ¿no? Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofreciendo a su unigénito. Acordémonos que Dios le promete un hijo a Abraham, que éste lo tiene ya cuando es anciano y es de días muy avanzado, y luego Dios mismo se lo pide en sacrificio, y Abraham, creyéndole a Dios, está dispuesto a matar a su hijo creyendo que Dios proveerá. Vamos a avanzar. Por la fe, dice el 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Esto ya cuando, ¿no? Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró y apoyó sobre el extremo su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de los huesos. Bendito sea nuestro Señor. Por la fe, dice el 23, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, de gozar deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo en los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en su galardón. Es que muchas veces, ¿verdad?, entendemos que estas personas tal vez no veían en ese momento la promesa de Dios, pero entendían que en su momento iban a tener su galardón. Y esto sigue, ¿verdad? Hebreos 11 sigue hasta el 40. Del 11 hasta el 40 está amplio, está largo, no lo vamos a leer todo porque hay que avanzar, no tenemos mucho tiempo. O sea que podemos entender que para ninguno, ni para Abraham, ni para Moisés, fue fácil, ¿no?, creer en algo que estaba más allá, pero decidieron creer. Vemos a un José que creo que no fue fácil para él creerle a Dios después de que él obtiene un sueño donde Dios le dice, se te inclinarán multitudes, aún tus padres y tus hermanos se inclinarán hacia ti. Pero justamente después del sueño ocurre lo opuesto, que es vendido por sus hermanos, es puesto como esclavo, luego es puesto preso. No se veía lo que el sueño decía, no veía lo que Dios le había dicho, pero él decidió creerle a Dios, o sea, aún en medio de toda la adversidad. Y esto es lo que sucede, que Dios da muchas promesas, pero en el transcurso del cumplimiento de la promesa al cumplimiento suceden muchas cosas que nos desaniman como seres humanos, que nos pueden decir, no lo veo, de repente puede hasta dudar, pero de eso se trata la fe. Que podamos seguir creyendo hasta el final, hasta cuando veamos culminada esa promesa de Dios, ¿no? Yo me acuerdo, dice aquí, solo confía y sigue tocando. ¿Por qué puse yo esto?
porque muchas veces no vamos a entender los procesos o el transcurso del camino para que esa promesa se cumpla. Entonces, ¿qué es nuestro deber? Es creerle a Dios, es confiar, es seguir tocando. ¿Cómo tocando, Carol? Pues si es necesario seguir orando por ese milagro que tú quieres, si es necesario seguir yendo al Padre por esa petición que tú tienes y que aún no ves respuesta, porque muchas veces Dios nos prueba. En la persistencia nos prueba cuánto queremos aquello, cuánto anhelamos aquello, y Él quiere muchas veces que nos podamos acercar a Él a través de esa necesidad. También ocurre mucho eso, que Dios permite pruebas y adversidades para que nos acerquemos más a Él. Entonces podríamos llamarle bendita prueba, bendito proceso, bendito necesidad que estoy pasando, porque me acerca más a Dios. Y muchas veces Dios nos hace esperar. No es que Dios no nos escuchó que le estemos rogando, no es que Dios no escuchó en la primera instancia cuando nosotros clamamos, es que Dios está tomando su tiempo para cumplirlo y está en ese transcurso acercándonos más a Él. Dice... yo me recuerdo, mira, y estoy hablando de que muchas veces la fe requiere de acción. ¿Acción a qué? Creer una, y dos es accionar hacia el proceso, accionar hacia lo que tú buscas, ¿no? Me recuerdo que una vez mi hijo estaba pequeño, yo no sé si esto lo he mencionado en alguno de los videos anteriores, yo no me recuerdo, pero me recuerdo que mi hijo tenía como un añito, ¿no? Y ya mi hijo, a los 7 días que yo lo presenté a Dios, porque mi hijo nació en el Evangelio, ya nació cuando yo ya me estaba congregando. Me recuerdo que yo presenté a mi hijo, mira, y esto es creerle a Dios de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestro cuestionamiento, ¿no? Porque muchas veces, no, esto no puede, no creo que Dios lo va a hacer, no creo que esto es de médicos, creo que esto es de doctor. Muchas veces se requiere solamente creerle a Dios. Recuerdo que mi hijo tenía un añito de nacido, y ya había nosotros recibido la promesa sobre mi hijo, porque para gloria del Señor, mi hijo fue presentado a los 7 días de nacido otra vez, y recibimos palabras acerca de no solamente el ministerio de mi hijo, pero sobre la vida que iba a perseguir mi hijo y los deseos que Dios tenía sobre mi hijo, ¿no? Y recuerdo que el Señor me hablaba y me decía que mi hijo era un hijo de promesa y que era un niño que Dios me lo había dado y que estaba saludable y que estaba en las condiciones bien, ¿no? Para servirle a Dios en el futuro, porque Dios me lo daba. Entonces, yo creí esa promesa, yo creí esa palabra, yo creí que mi hijo tenía un llamado y que era de Dios. Ocurre que antes de cumplir los 2 añitos, un añito, algo así, viene algo. Yo creo que era el enemigo atacándonos, atacando mi fe, atacando, si yo le creía a Dios, ¿no? Trayéndome para abajo, que mi hijo entra en estos ataques de asma. De la nada, ¿no? Mi hijo nace sano, fuerte, pero de la nada empieza con unos ataques de asma, y esto era constante. Todas las semanas, todos los martes, era un ataque de asma. Y mi hijo se iba, ¿no? Sin respiración, entonces yo tenía que correr, y ya tenía incluso lo que es la máquina del asma, esta máquina para, ¿cómo se llama? Canalizar, se llama, ¿cómo le llaman? Mire, se me fue ahorita, pero tenía la palabra. Pongámosle canalizar o pongámosle nebulizar, así se llama, nebulizar. A mi hijo con albuterol y agua salina, ¿no? Para abrir sus vías, sus bronquios, y abrir sus vías respiratorias cuando el asma venía, ¿no? Ya lo teníamos en casa. Entonces él duró así varios meses. Todos los martes era como que era fijo, ¿no? Todos los martes, todos los días, todas las semanas en los martes, comenzaba con este ataque que le duraba unos 2 días, ¿no? Yo lo nebulizaba y el asma se iba, pero era todas las semanas, todos los martes. Y un día yo me enojé, me dio este santo enojo, porque yo había creído en Dios, y yo soy de las que afortunadamente le cree a Dios hasta ver cumplida su promesa. Y entonces me enojé y le dije: Dios, tú no hablaste esto de mi hijo, tú no me dijiste que yo iba a tener un niño enfermo, porque me daba tristeza ver un niñito tan chiquito de menos de 2 años con esa máscara, ¿no?, que se le pone. Y yo decía: esto no es posible. Y viene un día de esos enojos, esas locuras que le ocurre a nosotros los cristianos, y agarré aquella máquina y literalmente así la agarré y la tiré en el sabucón de basura,
qué sé yo, el container de basura que tenía, agarré el butterol, lo tiré, agarré los paquetes de agua salina que eran en cajas que las tenía yo y las tiré y dije, Señor, y hice una plegaria, hice una oración y le dije, Señor, entre la oración dije, Señor, nunca más permitas que mi hijo vuelva a usar esto. Y oré para que mi hijo fuera sana. Le dije, yo te creo y no voy a volver a nebulizar a mi hijo porque yo creo que tú lo sanas. Y yo le puedo decir, y soy testigo y testimonio, y mi hijo es testimonio porque mi hijo ya está grande, tiene 15 años ahora, que nunca, de los nunca, yo tuve que volver a usar esa máquina en mi hijo y mi hijo nunca tuvo otro ataque de asma. O sea que era también probando nuestra fe. Dios muchas veces prueba nuestra fe si nosotros le hemos creído a Él, ¿verdad? Si nosotros le hemos creído. Mira, y para esto yo le puse Mateo 11:12, donde habla, que dice que de los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea, de los días de Juan el Bautista, aquel que bautizaba cuando en los tiempos de Jesús, hasta ahora, hasta los tiempos de ahora, el reino de los cielos, dice, ha venido avanzando, ¿verdad? Contra tiempo, contra viento y marea, dice. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esa es la versión internacional, nueva versión internacional. Me gusta esta versión. Dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando, dice, contra viento y marea. O sea, el reino de los cielos abarca terreno y va avanzando. Este nunca retrocede, va para adelante. Y dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Aquellos que creen, aquellos que dicen, yo estoy poniendo mi fe, mi mirada en lo que Dios ya dijo que viene, en lo que Dios ya me dio a mí, en lo que Dios ya me dijo por promesa para mí. Dice Mateo, y esta es en la Reina Valera, dice 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los violentos, ¿quiénes son los violentos? Aquellos que deciden creerle a Dios y no decaer, y no, sí, vamos a tener tiempos difíciles, días difíciles, donde no vamos a querer levantarnos, donde vamos a decir, Señor, no me has escuchado, ya días estoy con lo mismo, tiqui, 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 tiqui. Pero se trata de creerle, de seguir persistiendo, de aferrarnos a la promesa, de seguir creyendo. Isaías dice 41:10, y esto ya estoy cerrando ya, porque lo quiero dejar con textos de la Biblia, no quiero dejarlo con mucho bla bla, ¿verdad? Sino con textos de la Biblia, que son versículos que me ayudan a mí, son versículos que usted puede activar en su vida y lo pueden ayudar. Dice Isaías 41:10. Isaías 41, si usted lo lee, es un capítulo muy bonito de la Biblia. Dios me lo diera a mí en tiempos muy difíciles de mi vida, en tiempos... Estamos hablando de cuando yo estaba aún en Miami, años atrás, tiempos difíciles, fuertes. Dios me lo daría. Y creo que también en mi juventud, cuando estaba en Honduras, Dios me daba Isaías 41. Léalo, tómelo para usted. Aprópiese de la palabra de Dios. Dice el 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto es para cuando ya estamos desanimados y creemos que Dios no nos está escuchando y creemos que Dios no está en el asunto. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Está bien llorar, está bien a veces entristecerse, es normal. Pero secarnos las lágrimas, limpiárnoslas, darnos un baño, levantarnos y decidir seguirle creyendo a Dios, creer que Él está con nosotros, que Él está con nosotros, que no debemos de desmayar porque Él es nuestro Dios, quien nos fortalece, quien nos ayuda, quien nos sustenta, ¿verdad? Con la diestra de su justicia, dice Isaías 41:10. Dice Isaías 41:13, ¿se acuerda que yo le dije que este capítulo 41 para mí es... me llena, es bonito. Dios me lo regaló y yo me lo quedé. Y el 13 es otro verso que dice, porque yo Jehová soy tu Dios. Apropiese de esa palabra. Yo le digo a Dios, tú eres mi Dios. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha. Muchas veces, oh wow, vamos a terminar este verso y yo le culmino con algo muy personal. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas
yo te ayudaré. Y es que el transcurso de mi vida, yo en lo personal le puedo decir que cuando Dios siempre me habla a mí, y cuando Dios me dice, te doy la victoria sobre este asunto, siempre Dios me dice, te doy la victoria de esta mano, y me agarra de la mano derecha y me dice, de esta mano te levanto, de esta mano te sustento, de la mano derecha. De ahí dice Dios en el 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Esta palabra no solo es para mí, no crea que solo es para Carol, que cree en Dios, también es para usted, para aquellos que deciden creerle a Dios, para aquellos que deciden caminar en fe, no perder esperanza, ¿verdad? Y muchas veces vemos que las circunstancias no mejoran, estamos en la misma condición, pero Dios está trabajando. Dios está trabajando. Si usted decidió creerle, si usted dispuso su corazón y esa situación se la ha puesto en sus manos, Dios está haciendo algo al respecto. Usted no lo ve porque dice que nosotros estamos limitados a ver todas las grandezas de Dios. No podemos ver todo lo que Dios está haciendo, pero sin duda le aseguro que Dios está trabajando en su asunto, así como ha trabajado en los míos, así como Dios sigue obrando para su pueblo. ¿Usted ha visto que Dios ha perdido alguna batalla? Yo, desde que tengo uso de razón, sé que no hay imposibles para Dios, esa es una, y sé que Dios nunca ha perdido una batalla. Dios no se equivoca, si Dios lo dijo, lo hará, y sus promesas son para siempre, amén, ¿verdad? Son buenas y son para usted, si usted las toma, si usted se posiciona de ellas y usted sigue creyendo hasta el final, hasta el final. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Esta era ¿quién? Su hermana Carolina Canales, trayéndole un mensaje desde aquí, desde mi casa, para usted. Sigámosle creyéndole a Dios. Él no se equivoca. Él lo dijo, Él lo hará. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde. Sigamos, no decaigamos. El título de este mensaje era ¿qué? Cuando la fe decae. Cuando la fe decae. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle a Dios, aferrarnos más a su promesa, levantarnos, persistir, seguir buscándole, orando, llamando, clamando, creyéndole. Porque yo creo que Él se agrada de aquel que decide que a pesar que no ve, sigue, ¿verdad? Sigue insistiendo por eso. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, lo veo en la próxima.